que la paz esté con ustedes. Bueno, este va a ser el segundo video del Maestro Jesús, o en relación así como con él, desde mi perspectiva y desde cómo yo he aprendido a conocerlo. Volteo para acá abajo porque ya saben, ahí tengo aquí mis anotaciones y mis apuntitos, así que no se me olviden, o como para irme guiando. Antes de continuar con este tema, dos cosas. Uno, el otro tema bueno, no importa si no han visto otros videos, pero otros videos que pueden ser como referencia, que pueden ayudar mucho como para comprender y para aprovechar muy bien lo que hay en este tema, en este video. Este, es importante que puedan ver o que hayan visto ya uno que se llama Somos Espíritus viviendo una experiencia humana o algo así. Y el otro del Maestro Jesús. No es exactamente como una continuidad, pero sí lleva un poquito como para la comprensión, para ir masticando y asimilando, y como les digo, para aprovechar mejor este video. Bueno, no pasa nada si no, o si no lo ven en el orden, tampoco no pasa nada. Ok, esa es una. La otra, cuando grabé el otro tema del Maestro Jesús y son temas, no es fácil. Ando ahorita un poquito cansada y requiere como mucho trabajar en una frecuencia diferente de la normal que estamos como acostumbrados a hablar o a sentir. Entonces es un poquito cansado, si agarro así como que aire, como que se me va o lo que sea, o a veces me trabo mucho en el otro. Por ejemplo, al principio siento que estaba como muy trabada porque como que me estaba costando un poquito. Entonces, bueno, nomás para que comprendan un poquito esa parte. Bueno, este, ah, en el otro video compartí un poquito de algo personal sobre cómo yo tuve un encuentro en, una vez en un taller, en una dinámica, cómo yo lo conocí, um, cómo yo lo conocí, y en el momento en el que yo ofrecí mi mente y mi corazón al servicio del Maestro Jesús y al servicio de la vida, del amor, de la humanidad, etcétera. Desde mis posibilidades y desde lo que yo pueda hacer, o con lo poquito o mucho que yo pueda hacer. Y en este video quisiera compartir también algo personal, porque cuando una persona está al servicio, cuando estás al servicio te das cuenta que muchas de las cosas que haces no son para ti o no son mías. Ya mi vida no es mía, en el sentido de que todo este proceso tiene una intención, y cuando recibimos una guía para ir trabajando ciertas cosas es un para algo. Y entonces muchas de las experiencias no solamente son guía para mí, sino que también pueden ser guía para otras personas, ¿no? De esa forma es como trabaja el cielo, de esa forma es como trabaja el Maestro Jesús, guiándonos para ser nosotros como ejemplo o reflejo o guía para los demás, no porque seamos más o porque sea importante, sino desde el ejemplo y desde el ver que todos podemos o todos merecemos, o así pues. Bueno, hasta el día de hoy yo tengo, bueno, no tengo, pero tengo 41 años. Lo lógico en la sociedad en la que vivimos es que a esta edad ya hayamos cumplido con una serie de expectativas o de cosas como normales o buenas que tiene la vida. Por ejemplo, a los 41 años, o a los 30, a los 20 y tantos, a los X, cada quien como diferentes ideas, ¿no? Pero ya a los 41 años, ya se espera que una persona ya haya tenido um, un nivel socioeconómico aceptable, o un reconocimiento, un trabajo,
un buen trabajo que te dé un reconocimiento, te dé una valoración, cierta solvencia económica que te permita ciertas libertades, una casa, un carro bonito, comodidades, este, a los 41 años ya, obviamente ya haber tenido tu familia, tu esposo, tus hijos, esto, lo otro, ya estar como consolidadas muchas cosas. Pues en mi caso, pues no, nada de eso está, o casi nada rara, pues creo que nomás a lo mejor la carrera o así, ¿no? Como esta parte de lo profesional, este, pero no, no hay así como esta cuestión del reconocimiento, ni dinero, ni abundancia, ni casa, ni familia, ni hijos, ni esposo, ni así muchas cosas, ¿no? Bueno, am, lo único que tengo y, no, y ante esta percepción social, pues no es algo como tan bueno, porque lo único que tengo es un carro y es una carcachita. Así está ya viejito y feíto y así choca, bueno, no, no, sí está chocado. Y así no, entonces no lo que yo, pero así estaba ya. Bueno, X. Entonces, este, lejos de cumplir con esas expectativas, pues no ha habido, ¿no? Bueno, esto ha hecho que haya sido un poquito difícil para mí como seguir caminando en mi vida, porque evidentemente los juicios de mi familia, de mis amigos, de las personas cercanas, etcétera, no desde una mala intención, sino desde ese amor que me tienen y que quieren que yo tenga cosas buenas y desde esta programación social que tenemos todos, que este éxito te va a garantizar la felicidad o que el tener una familia te va a garantizar ciertas cosas, etcétera, etcétera, ¿no? Este, he recibido yo en mi caminar muchas críticas, muchos juicios y muchos cuestionamientos de, de si ya me voy a casar, es que eres bien exigente, es que no sé cuánto, pues de perdida ten hijos, compra una casa, compra tal cosa, cambia tu carro, no te gustaría, oye, mira, ¿qué tal si buscas un trabajo en tal parte, busca trabajo acá, busca trabajo allá? Así como muchos, muchos. Y entonces a veces es difícil, muy difícil, como caminar una vida um, humana y disfrutarla y estar feliz con lo que tienes, porque todo el mundo te hace ver lo que no tienes. Y entonces es difícil y complicado. No es imposible, pero es difícil y complicado. Ok. Am, yo sé que el no cumplir yo con muchas de estas expectativas hace que muchas personas que me conocen, pero no tanto, me vean como una persona a lo mejor mediocre o una persona a lo mejor que como con lástima o con pena o con juicio, un juicio obviamente negativo, así como, ¿cómo es posible que te hagas esa carrilla de carro? ¿Cómo es posible que no sé qué? ¿Cómo es posible? Y yo entiendo que, que tengan juicios sobre mí negativos. Yo entiendo perfectamente porque somos una sociedad uh, que arraiga mucho, profundamente, el tienes que ser alguien en la vida y para ser alguien en la vida tienes que luchar y tienes que tener cosas que lo demuestren. Hay también un video en este sentido que tengo grabado que se llama ¿Qué quieres ser de grande? También está muy bonito y muy interesante y explica mucho como esta perspectiva, ¿no? Bueno, yo entiendo que ha habido mucho, yo entiendo este juicio, ¿no? Uh, Platicaba hace poquito con unas personas, con un paciente, le platicaba a un paciente en una terapia y también le estaba platicando a mis papás hace poquito, ¿no? Platicábamos así como de este tema y les decía, yo les voy a decir una cosa, todas esas expectativas, y dije, yo no tengo sueños en la vida, yo no tengo metas en la vida, y que la canción, fue así como una cosa un poquito como de risa, ¿no? Y decía yo no tengo sueños en la vida,
Y entonces esto es algo que yo quiero compartir con ustedes que tiene mucho que ver con estos temas, referencias que les comento. Y con este tema, ¿no? Como, con esta perspectiva de la vida a través como de los mensajes del Maestro Jesús. Yo soy una persona que yo siento que no soy una persona de sueños o de metas en la vida. No tengo, o sea, a mí no me mueve tener títulos y maestrías y doctorado y papeles y no, o sea, no me mueve eso, no me interesa, o sea, mi carrito me mueve y sirve para lo que es, punto, y me lleva igual que un carro nuevo que cueste 100 veces más. Este, no me mueve tener una casa, no me, no, o sea, no son como una ambición, no son una meta que yo quiera, el reconocimiento de las demás personas, etcétera, 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 etcétera. Ah, sin embargo, sí tengo una meta en la vida, pero no es una meta en la vida. Yo tengo un tatuaje en la espalda que es un atrapasueños con unas plumas, son dos aritos, así como el atrapasueños, y le trae unas plumas así muy bonitas abajo, ¿no? Este tatuaje yo me lo quería poner como desde los 20, una cosa así, y duré como muchos años pensándola, como más de 10 años así, pensándola, porque la idea original era ponerme en toda mi espalda así unas alas, no era el atrapasueños, era unas alas. Entonces durante más de 10 años era así como, y ya tenía el diseño, pero la pensaba mucho porque era toda la espalda, entonces como que mi primer tatuaje, ¡pum!, toda la espalda, entonces era, y aparte estaba bien chavilla y y no tenía dinero y X, ¿no? Entonces era así como era como mucho. Ya muchos años después, entre que lo hago, no lo hago, lo hago, no lo hago, apareció como el atrapasueños y entonces al fin y al cabo no era algo, no es parecido por supuesto, pero para mi intención, ahorita explico lo que era la intención de las alas o lo que significan. Para mi intención era lo mismo, entonces me puse el atrapasueños. Ok, ¿qué significa? Yo no tengo metas materiales, yo no tengo sueños o metas materiales como mundanas o humanas. A mí no me interesa, no sé, no me jala, no me llama la atención. Pero yo tengo una meta que yo me acuerdo que desde chavita era algo que yo anhelaba mucho. Yo tengo una meta, mi meta en la vida no es en la vida, es en la muerte. Mi meta en la vida, yo siempre pensé que lo que yo quería era que cuando yo me muriera o cuando yo trascendiera, me ganara unas alas de ángel. A mí me gustan mucho los ángeles, me llaman mucho la atención y se me hace así ay, no sé, obviamente desde esta cuestión espiritual, digna, amorosa, compasiva, sabia, wow, es así como mi fan, ¿no? Entonces me gustan mucho los ángeles. Y mi ambición no es material, ni tanto como del mundo. Mi ambición es más espiritual. Yo no soy una persona de sueños, yo soy una persona de ideales. Los sueños son más como metas desde la experiencia humana. Quiero tener esto, quiero viajar, quiero hacer tal cosa, así. Los ideales son más como sueños o metas, pero desde el espíritu. Y entonces para mí, mi meta principal siempre fue que el día que yo me muriera, me ganara mis alitas. Llámenme ridícula o lo que ustedes quieran, pero yo de chiquita vi una película que se llamaba Toby y era un niño que era un angelito y para mí era así como, wow, wow, quiero tener unas alas y volar. Pues para mí me gustaba eso, punto. Ya. Sí, a lo mejor ridícula o loca o lo que ustedes quieran, pero no sé, eso era como mi ambición, tener unas alas. Bueno, y creo que nació como de ahí, cuando yo vi al niño, ¿no? Que le salían sus alitas y volaba yo, wow, ok. Ya un poquito más grande, como a los 20, 18, 20, una cosa así, era esta como mi sueño, ¿no? Entonces, mi sueño era o es, desde entonces,
que cuando yo me muriera me ganara unas alas. Por eso el tatuaje de las alas, porque reflejaban como esta intención. Ahora, ¿cómo me iba yo a ganar unas alas cuando yo me muriera? Pues cuando en mi vida humana yo tenía que hacer cosas como sirviendo, como haciendo cosas buenas para los demás, para yo poder ganarme esas alas, ¿me explico? Servir, ser amorosa, hacer esto, ayudar, etcétera, etcétera, etcétera. Para que cuando yo me muriera, entonces me ganara mis alitas. Bueno, que de hecho, a lo mejor no tiene nada que ver, pero alguna vez leí o aprendí en alguna parte que los antiguos mexicanos, bueno, no, parece que no tiene nada que ver, pero todo tiene que ver, ellos entendían la vida como un paso nada más para trascender a otro mundo, como si no hubiera muerte después de la vida, como si hubiera otro continuar, y ellos decían que estábamos todos destinados a ser dioses. Ale, va, estoy así como que, estoy empezando por atrás, espérenme, déjame empezar otra vez esta misma historia pero desde el principio, ok. En esta época prehispánica había un dios que es Quetzalcóatl. Quetzalcóatl. El Quetzal pues, es un ave y el Coatl es serpiente en náhuatl. El Quetzal simbolizaba como el mundo espiritual, las aves, las plumas, toda esta parte espiritual. Y el Coatl significaba la parte mundana, en la tierra, el mundo, lo físico. Quetzalcóatl es la serpiente emplumada, decían ellos que todos los seres humanos estábamos destinados, desde que nacíamos, estábamos destinados a convertirnos en Quetzalcóatl, en dioses, que nacíamos Coatl, nacíamos serpiente, y en nuestra vida, en el paso de nuestra vida, teníamos que servir, hacer cosas buenas, etcétera, para ganarnos como el derecho o el privilegio de trascender, y entonces nos convertíamos en Quetzalcóatl, ¿no? Nos convertíamos así como en esta divinidad integrada con la parte humana. De ahí que los sacrificios humanos era un sacrificio, era un honor, era un sacrificio, era un oficio sagrado, el trascender. Por eso, en el juego del Poc-Tapoc, en el juego de pelota, bueno, acá está mi cadera. En el juego de pelota, los que ganaban tenían el honor de ser decapitados y de ser sacrificados, porque ellos ya se ganaban el paso para el cielo, por decirlo, ¿me explico? Entonces, fregados los que se quedaban. Claro que a lo mejor a nosotros se nos hace difícil comprender esto, porque es como, ¿what? ¿Cómo que gané y me van a matar? Sí, pero porque ellos comprendían la vida de una forma bien diferente de como nosotros. No como la vida es la buena y la muerte es malo y no queremos morirnos, sino al contrario, como la muerte era como el descanso, el descanso, como el premio ganado, una cosa así. En la vida había que sufrir, había que batallar y había que trabajar mucho para ganarse ese honor de trascender. Por eso las doncellas, por eso esto, por eso a los guerreros, por eso a ciertas personas eran las que se sacrificaban. Bueno, entonces teníamos como esta misión, ¿no? Que incluso algo se me hace, ya que estamos en este tema que nada que ver, ya que sacan el tema, incluso cuando hablan en la bandera que tenemos los mexicanos, el símbolo es un águila devorando una serpiente. Yo creo que más que devorando la serpiente, sería como una integración de esta parte espiritual con la parte humana, que es como el Quetzalcóatl, como el espíritu que sostiene y que integra nuestra experiencia humana y que estamos destinados a convertirnos en ser dioses, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Bueno, algo así. Entonces, pues, eso ya lo aprendí mucho después, ya como 10 años después o mucho tiempo después, pero cuando tendría como alrededor de unos 18 o 20 más o menos, mi intención era eso, ¿no? Era así como mi más grande sueño era que cuando yo me muriera me ganara una sala. Ahora,
cuando cambié de las alas al atrapasueños, yo dije, o sea, no importa si, igual el atrapasueños es un símbolo de protección y aparte también tiene plumas, así que hay plumas, el simbolismo está puesto ahí, ¿no? Entonces ya. Para mí, como obviamente cuando muchas personas me juzgaban y me confrontaban, cuando me confrontaban con este juicio como de ser mediocre, de ser conformista o de no querer ambiciones o cosas así, pues obviamente como que me conflictuaba y era muy difícil para mí porque en verdad estoy siendo mediocre, en verdad estoy mal, en verdad debería de querer más cosas o por qué no lo hago, X, ¿no? Y entonces, yo decía, cosas materiales cualquiera las puede tener. Claro, trabajas esto, lo otro, te esfuerzas y sí, a lo mejor no, a lo mejor sí, pero es como mucho más probable. Pero, pero desde esta trascendencia, dije, ¿cuánto vale, cuánto puede valer una pluma de un ángel? ¿Cuánto puede valer una pluma? No hay dinero que lo compre. Entonces, eso para mí se me hace así como, wow, súper valioso y súper preciado porque es algo que se gana con el corazón, es algo que se gana ah, no con dinero, no luchando contra otros, sino siendo. Entonces, eso se me hace así como muy bonito, ¿no? Bueno, esto se los comparto porque es bien interesante ver cómo vivimos en un mundo en donde nosotros hemos creado una sociedad de expectativas y de sueños y de metas materiales en las que, lejos de poder trascender espiritualmente hablando, me distraen completamente porque tengo 5 años para pagar un carro, 20 años para pagar una casa, otros tantos años para estudiar y tener un doctorado. Oiga, entonces, espérame, no me interrumpas. Tengo esto y esto y esto. ¿Sí me explico? Entonces es como, wow. Um, Desde chiquitos nos enseñan como a despersonalizarnos y a crear un personaje lleno de necesidades que tengan que cumplir expectativas para los papás, para la pareja, para los amigos, para la sociedad, para esto, para lo otro. Y estamos tan acostumbrados y estamos uh, tan preocupados por tener que cumplir una larga lista de pendientes para cumplirles a todos los demás, que no hay tiempo, no hay energía, no hay momentos y en verdad no tenemos tiempo para escucharnos a nosotros y para escuchar la misión que cada uno vino a realizar, por estar cumpliéndole expectativas que ni siquiera son sueños a los demás, son expectativas a los demás. Este es un punto bien interesante y bien importante y lo comparto porque para mí es una perspectiva ambiciosa, pero no ambiciosa desde el ego, desde el reconocimiento. Miren qué casa bonita tengo. Miren, tengo 5 doctorados. Miren, hice cosas importantes. Soy importante. Oigan, véanme, soy importante. No son ambiciones desde el ego, son ambiciones desde el espíritu, en las que a mí no me interesa cumplirle expectativas a mis papás, a una pareja, o las amistades, a otras personas, a nadie. Las únicas expectativas que a mí me interesa responder y cumplir son las que el espíritu que se encarnó aquí trae. Y entonces ya con la guía voy cumpliendo y voy ayudando y voy haciendo. Yo pienso que cuando cumplo metas mundanas o materiales y cuando se me va la vida en eso, pues me muero y todo eso se quedó ahí porque se me fue la vida literalmente en eso y entonces no me llevo nada de eso, aunque antes pensaban que sí se lo llevaban y los enterraban con oro y con vasijas y con cosas y lo que sea, hasta con los sirvientes para que los sigan sirviendo allá en el otro lado, pues. Este,
Lo que yo creo que sí se lleva una persona es la experiencia y la transformación interna que se va logrando a través de este paso por la vida humana o por la experiencia humana. Muchas veces, en este sentido, lejos de querer ayudar a los demás para que sean alguien en la vida, para que, lejos de querer ayudar a nuestros hijos, a nuestros alumnos para que luchen, para que el reconocimiento, para que los vean, quizá los estamos separando más de su propia misión y de su propio encargo. Se encarnaron para algo y nosotros estamos estropeando y estamos entorpeciendo y estamos distrayendo a la misión de cada uno que tiene ahí como por cumplir. Es impresionante ver cómo desde niños empieza uno a vivir con la angustia y el estrés y la desesperación y la frustración de no ser suficiente para los papás, y a partir de ahí empezar a despersonalizarse y a dejar la propia vida y todo lo que yo en verdad soy internamente para convertirme en lo que tú quieras y en lo que la sociedad me diga, así sea, convertirme en un payaso. Y no me refiero a las personas que de profesión lo hacen muy bonito, sino como una versión pobre, patética de lo que puede ser un ser humano, por decirlo de alguna manera. Muchas veces, cuando nosotros queremos guiar a otros para que sean exitosos, para que lo reconozcan, estamos hablando desde nuestras propias heridas, estamos hablando desde nuestras propias carencias, no estamos hablando desde nuestra propia grandeza, sino desde nuestra pequeñez. Esto es un tema como muy interesante para evaluar. También creo que es esta perspectiva que yo tengo, creo que también es bien padre porque me permite una libertad y un descanso de ser quien yo quiera ser y de vestirme como yo quiera vestirme, o de hablar como yo sienta que tengo que hablar o que debo hablar o que puedo hablar. Me permite una libertad una libertad espiritual humana, una libertad de elegir lo que quiero hacer, lo que no quiero hacer. Es muy padre como saber que no tengo que cumplir las expectativas de nadie, que no tengo que hacer cosas, no tengo que ser alguien en la vida porque ya soy. Desde niños, luego a nuestros padres, luego a la pareja. Por eso luego muchas relaciones, en todos los sentidos de amistades, de pareja y todo, fallan y terminan siendo, no solamente no son todo lo bonito que esperábamos, sino terminan siendo como desastrosas. Porque incluso hasta en la pareja buscamos expectativas o esperamos del otro tantas cosas, pero las pedimos desde nuestras heridas y desde nuestras carencias, incluso como pareja. Bueno, bla, bla, bla. Todo este rollo es como un poquito crear un contexto de cómo, por qué nos distraemos tanto y por qué nos perdemos tanto y por qué es tan difícil voltear a vernos, voltear a ver la parte de la espiritualidad, voltear a ver la conexión que tenemos con un aspecto divino, creer en Dios, creer en el amor, creer en que somos merecedores de algo mucho más bonito, más valioso, etcétera, etcétera. Porque desde esta experiencia humana nos programaron que no lo somos, que no valemos, que tenemos que luchar para conseguirlo, etcétera, 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 ¿no?
Por eso cuando nuestros hijos no son los hijos perfectos, el ejemplo que nosotros podamos presumir, nos frustramos y nos enojamos contra ellos porque es nuestro niño herido que no cumplió nunca las expectativas de papá y de mamá y que ni siquiera ahorita como padre los puedo seguir cumpliendo y tú me estás haciendo que quede mal. Nos convertimos en niños heridos jugando a ser adultos. Vivimos en un mundo de niños heridos jugando a ser adultos. Y el problema es que un niño herido jugando a ser adulto se va a casar y va a tener hijos, pero lo único que va a hacer es crear y criar niños heridos. Viendo como toda esta perspectiva, tal vez esa marihuanada, esa locura, fantasía ridícula de tener expectativas espirituales, a lo mejor ya no suena tan mal. En alguna parte hablaba el Maestro Jesús de ser perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo a qué se refiere? ¿Cómo es posible que seamos perfectos? Los seres humanos estamos tan profundamente lastimados y tan desconectados desde que hay un video que, bueno, también en muchos videos siempre saco eso como la referencia. Ese es el video más importante que yo considero en donde podemos aprender mucho para transformar y para sanarnos, que es uno que se llama nuestro niño interno o nuestro niño herido. Ok, en este tema de nuestro niño interno yo explico cómo desde chiquitos nos lastiman en esto y lo otro y nos desconectamos de nosotros mismos, etcétera, etcétera. Es una referencia que es importante para comprender esto, que pues aquí no lo voy a explicar porque ya es un video de 2 horas, ¿no? Ok. El ser perfectos como nuestro Padre que está en los cielos, comprenderlo como humanos es increíble, es así como inconcebible, o sea, es hasta juzgar, es hasta como provocar coraje y burla o rabia en mucha gente, decir, ¿cómo te crees? ¿Quién te crees que eres para compararte? O X, ¿no? Como en este coraje. Y eso es el resultado de esta desconexión que tenemos con nuestra naturaleza espiritual desde que nacimos humanos, desde nuestro nivel pobre de evolución, empezamos a desconectar a nuestros niños y los empezamos a malprogramar, a merecer, a no merecer, a no ser suficientes, a no ser valiosos, a no ser importantes y todo lo negativo, que ahí está explicado en ese video. Cuando a un encarnado lo lastiman tan profundamente, en verdad hay un rompimiento del alma profundo que ni siquiera la mente puede como concebir o comprender qué es lo que sucedió. Ok. Este rompimiento, y a partir de este rompimiento, durante toda la vida, se va reforzando, no mereces, reforzando, toda la vida, que llega un momento en el que nos acostumbramos, aunque nos lastima profundamente, pero nos acostumbramos a eso porque aprendimos de papá y mamá que eso era el amor, que eso merecíamos y que eso bla, 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 bla. Llega a ser hasta ofensivo para un encarnado, para un humano, llega a ser hasta ofensivo que alguien le diga que tú eres amor, que tú eres hijo de Dios, que Dios te ama, que que tú puedes ser igual que Él. Entonces, es incomprensible y hasta ofensivo para alguien que ha estado tan acostumbrado al abuso, al atropello, al dolor, a la separación, a sentirse
abusado, usado, etcétera, llega a ser hasta molesto y como enojo, uh, porque evidencia una herida profunda, una traición de mamá y papá, las personas que se supone que me tenían que amar, ay, son los que me partieron. Entonces, eso puede ser como muy, muy difícil de comprender. Sin embargo, cuando empezamos en este tema de somos espíritus viviendo una experiencia emocional, una experiencia humana, cuando empezamos a asimilar y a comprender esta naturaleza, que nosotros somos también el productor de nuestra película, esta parte espíritu que está viviendo una obra, también ven en este tema, ¿no? Vean este video. Cuando empezamos a comprender que yo no soy el cuerpo, que yo no soy Lisette Alonso González, yo soy el espíritu que se encarnó y que está experimentando esto, Cuando yo empiezo a reconocer esta naturaleza, quien yo soy en verdad, puedo empezar a comprender que en este sentido yo puedo ser perfecta como mi padre. Padre en el sentido desde mi creador o de quien yo nazco o de donde yo vengo, a donde yo pertenezco. Y entonces ya puedo empezar a comprender esa parte, ya puedo empezar a comprender que no solamente yo soy y puedo ser perfecta y experimentarme desde la perfección, sino cada uno, cada historia, cada situación, etcétera, etcétera. Y puede verse puedo ver exactamente lo mismo, pero con una percepción completamente diferente. Y puedo entender el por qué y el para qué suceden las cosas, por ejemplo. Entonces, bueno, por ahí va esta cosa que hablaba el Maestro Jesús de ser perfectos, ¿no? Ok. Hablaba también el Maestro Jesús de algo de los niños, ¿no? Algo que yo he visto, que yo he aprendido, de lo poquito que he aprendido así de lo que he leído de él y de lo que yo puedo como alcanzar a entender. Yo creo que él amaba a los niños, o los ama, o sea, los niños son así como su fan y como esta cuestión sagrada. Los niños son nobles, son puros, son dulces, son amorosos, son alegres, son transparentes, se maravillan con cualquier cosa, etcétera, etcétera. Los adultos no son tan puros, tan nobles, tan transparentes, tan dulces, no se maravillan con cualquier cosa, no son tan inocentes, etcétera, etcétera. Los adultos no son así. ¿Por qué no son los adultos así? Porque se desconectaron de su niño y perdieron todo esto. Resulta que el niño interno, o incluso todos los niños que ahorita son niños, el niño es la manifestación más pura de lo divino en la tierra, de algo que vibra en otras frecuencias y que pertenece a otros niveles mucho más amorosos, compasivos, etcétera. Y cuando se encarnan y cuando somos niños, es la manifestación de la pureza en la tierra. Ya existe eso, ya lo traemos. El problema es que cuando llegamos, los papás, con todo nuestro amor, nuestra sabiduría para educarlos, les voy a enseñar todo lo que yo sé, y ¡pum!, empezamos a borrar y a romper todo eso y a destruirlo. Y desconectamos, ¡pum!, porque estamos en un automático de desconectar a desconectar. El maestro hablaba que pedía que se acercaran los niños a él y decía que de ellos es el reino de los cielos y que algo como que solo los niños entrarían a los cielos o una cosa así. No es necesariamente, se refiere como al niño en la edad que tiene, sino en la esencia. Cuando un adulto hace introspección y empieza a sanar al niño que fue, que todavía vive ahí, porque somos adultos viviendo, somos niños heridos viviendo como adultos, en un cuerpo de adultos, haciendo cosas de adultos, pero emocionalmente somos niños heridos.
Entonces, cuando yo adulto empiezo a tomar conciencia de eso y empiezo a sanar a mi niño interno y empiezo a conectarme y a sanar, a hacer todo este proceso de sanación, yo puedo integrar y recuperar nuevamente la inocencia, la pureza, la dulzura, la bondad, la compasión, la ternura, la sabiduría. El niño es el que tiene la sabiduría, es el que tiene la compasión, el amor, es el que tiene todo esto, maravillarnos con cualquier cosa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el camino es el camino humano para poder conectarnos nuevamente con toda esta cuestión espiritual, es sanar a nuestro niño interno, porque nuestro niño es la esencia divina, el niño es el que nos va a conectar, el que nos conecta con toda esta cuestión espiritual. Espérenme. Entonces, solamente cuando seamos puros, nobles, amorosos, dulces, tontos, tontos no en el sentido como de ser mensos o de no saber, sino tontos desde la tontería, desde el no alimentar el ego, desde reírnos de nosotros mismos y ser juguetones y no sentirnos importantes desde esta cuestión del reconocimiento y que vean que yo soy importante y valiosa y que me tomen en serio, sino desde el no tomarnos en serio lo que hacemos y lo que tenemos, sino lo que somos, en este sentido. Cuando recuperemos esta parte, eso es lo que nos va a permitir poder trascender y poder avanzar o evolucionar. Ok, 40 minutos, muy bien. El maestro hablaba y decía, yo hago nuevas todas las cosas. Esa frase, cuando yo la escuchaba no la entendía, dije, ¿cómo? ¿Cómo que yo hago nuevas todas las cosas? ¿Qué quiere decir? Cuando al hablar de yo hago nuevas todas las cosas, tenemos que entender uno, yo, el Maestro Jesús. ¿Qué quiere decir? Aprender a ver a través de sus ojos, aprender a ver a través del ser compasivo que somos, en esta transformación de convertirnos en Quetzalcóatl, en esta transformación de convertirnos en Cristo, de ser el amor de Dios y expresarlo, en esta transformación de sanar a mi niña y ser amor, compasión, bondad, ternura, dulzura, pureza, inocencia, jugar, etc. A través de esta manifestación podremos experimentar un renacer. Decía un teórico, creo que se llama Mark Twain, algo así, no me acuerdo, que decía que hay dos momentos importantes en la vida de una persona: cuando naces y cuando renaces. Cuando naces, claro, porque llegas a la vida, ¡pum!, es un momento cósmico muy importante. Y cuando renaces, quiere decir cuando despiertas espiritualmente, cuando te conectas y cuando transformas tu mundo interior y entonces transformas tu mundo exterior. Vas a aprender a ver las cosas a través de los ojos del niño, a través de la magia, a través de la dulzura, del amor, de la compasión, de la sabiduría. Vas a aprender a ver lo que no muestran los demás. Vas a aprender a escuchar lo que no dicen. Vas a aprender a escuchar a las aves, a las plantas, a las flores. Vas a aprender a escuchar a la vida cuando te va guiando, cuando hay una lección, cuando hay que tener que aprender, cuando toca sanar, cuando toca responder, cuando no toca responder, etc. Y entonces hay un despertar. Deja la mente de guiar tu vida o el ego y viene como el espíritu, el maestro interno, como el espíritu encarnado, el ángel que todos somos, en el sentido de esta esencia que vibra en frecuencias mucho más espirituales, más amorosas que quienes somos, que está encarnado. Llega él y nuestro maestro interno es quien va guiando nuestra vida. Ya no la mente baja y entonces ya se vuelve un sirviente. ¿Qué hacemos? ¿Para dónde?
y la guía, la intuición es la que nos va llevando y la que nos va guiando. Y es quien tiene el conecte, la vara alta allá arriba, ¿no? Es así como, ¿qué onda? ¿Por dónde? Por acá. Ok, bye. Todo esto nos va a ayudar mucho como a trascender nuestra historia humana, sanar a mamá, sanar a papá, entender que ellos también eran niños heridos que los lastimaron y que lo único que tenían para dar era su dolor y sus heridas y de esa forma nos educaron. Comprender toda esta experiencia y este contexto espiritual nos va a ayudar para sanar esta experiencia humana y trascenderla. Y de esta forma convertirnos en niños, pero niños sanos, niños sanados, niños amorosos, compasivos, etcétera, etcétera, que en realidad no es tanto como el ser, no es tanto como un niño o como ser infantil. Luego hay mucha gente que es bien infantil, pero como berrinchudos y caprichosos, y no quiere decir que sean, ay, sí, yo soy bien niña. No, no, entonces, no, esa es otra cosa. Hay mucha gente que es muy infantil, pero desde el berrinche y desde el niño herido. Las personas que son berrinchudas y caprichosas son un niño o una niña herida que no ve, que piensa que todo gira alrededor de ella, que el niño herido, pues. Vean el tema ese del niño herido. Entonces, no necesariamente cuando nos comportamos como infantiles, quiere decir que es un niño sanado. El niño interno que ha sanado, sí hace payasadas, sí juega, pero, pero es prudente, es sabio, conoce límites, um, bla, 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 es muy diferente, ¿no? Muy bien, ñam, 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 ñam. Y yo hago nueva todas las cosas. Entonces, cuando podemos lograr esta reconexión, podemos ver que hay como un parteaguas en nuestra vida, porque empezamos a ser uno antes de y después de. Vemos nuevas todas las cosas, las formas de relacionarnos, las formas como hablamos, las formas como vivimos, resignificamos nuestras metas, cosas que para mí eran súper importantes, ni siquiera existen y empiezan a ser mucho más importantes y valiosas otras cosas que a lo mejor antes ni siquiera las consideraba, etcétera, etcétera. Entonces, podemos aprender a ver una perspectiva bien diferente a través, cuando aprendimos a ver a través de los ojos del Maestro Jesús. Claro, desde nuestro límite pequeñito y desde nuestra pobre experiencia humana y desde nuestras posibilidades. ¿Es posible? Claro que es posible, porque para algo se encarnó, para enseñarnos el camino. Entonces, es posible poder experimentar ese sendero. Muy bien. Y en este video, ya para terminar, porque calmaos, corta poquito a poquito. Cuando podemos reconectarnos con esta esencia pura, más espiritual de nosotros mismos, cuando es esta esencia pura quien va a empezar a dirigir nuestra vida y a guiarnos, podemos comprender estos niveles altos de compasión, de amor, de por qué si alguien me agrede voy a responder yo con amor bonito. Desde esta sabiduría yo voy a poder, desde este empoderamiento y sabiduría yo voy a poder comprender no solamente lo que alcanzan a ver mis narices aquí, que es a lo mejor la agresión, sino alcanzo a ver desde los ojos de la compasión mucho más allá todo el contexto que está envuelto en esta persona y entender por qué es así, para qué es así, comprender que no me lastima a mí, que se lastima a sí mismo. Porque cuando alguien me agrede, hubo coraje en esa persona, pero antes de que me expresara su coraje, tuvo que haber nacido en él su coraje. Y entonces él es el que se está lastimando porque él es el que se está provocando la mala energía y la mala vibración, etcétera, etcétera. Al dármelo a mí, la agresión,
yo desde mi conciencia y desde quien yo soy y desde lo que yo voy trabajando, no lo tomo. Y no solo no lo tomo, sino que comprendo de dónde viene y por qué viene y lo transmuto, que fue algo que platiqué el video pasado, lo transmuto y entonces o lo suelto o lo regreso, pero desde la compasión y desde el amor y hasta lo regreso bonito. Entonces a mí no me lastimó, pero se lastimó a sí mismo. Eso a mí me ayuda a comprender al otro, a entender, a ser más empático, a ser más comprensivo. Simplemente eso, a ser más comprensivo con el otro. 1. 2. En la medida en la que yo me conecto con mi niño interno y empiezo a reconocer mis heridas y las empiezo a sanar y empiezo a reconocer todo lo, como la sabiduría y el amor y la bondad y la compasión que yo soy, cuando yo empiezo a sanar a mi niño, etcétera, etcétera, me empiezo a proteger, me empiezo a poner límites, empiezo a permitirme, empiezo a no juzgarme y a ser más amoroso conmigo, etcétera, etcétera. Todo mi mundo de afuera va a ser un reflejo del mundo de adentro. Si yo afuera yo voy a tratar a los demás como yo me trato a mí. Yo voy a juzgar a los demás como yo me juzgo a mí. Yo voy a ser dura y cruel con los demás porque seguramente así me trato yo. Cuando yo aprendo a ser más compasiva conmigo, más empática, más comprensiva, más humilde, más amorosa conmigo, y empiezo a verme, yo empiezo a ver a los demás y empiezo a ser más compasiva y más comprensiva y más amorosa con los demás. Yo empiezo a entender que así como yo tengo esta niña herida que necesita compasión y sanar y que la traten bien, yo aprendo a ver que ese de la oficina que me cae mal también es un niño herido y que está hablando desde sus heridas y desde sus tristezas. Y entonces aprendo a ser más compasivo con esas personas. Y entonces aquí viene como el contexto que me va a llevar o a ayudar a entender lo que decía el Maestro Jesús cuando decía él que debíamos aprender a amar a los demás, no como a sí mismos, porque no sabemos amarnos. Entonces digo, no, espera. Amar a los demás así como yo los he amado, desde este amor compasivo, desde este amor a niveles, a otros niveles que no son humanos, pero hay que experimentar niveles espirituales, niveles mucho más altos en vibración, en conciencia, mucho más amorosos, compasivos, que sobrepasa a mi ego. Un amor que no es desde el ego, un amor que es desde, desde la compasión. Un amor desde la compasión es ver en el otro, por ejemplo, yo tengo sobrinos, sobrinas, un hermano, una hermana, un papá, una mamá. Ver en cada señora que yo veo en la calle, en la vida, ver a mi mamá. Pero no de que, ay, mi mamá me cae mal, te voy a andar ahí pataleando a la gente. No. Sino comprender que así como yo amo a mi mamá, cualquier señora que anda en la calle es una mamá de personas que la aman y que merece la misma consideración, amor, respeto que yo pediría por mi mamá. Ver cualquier señor y yo ver a mi papá y tratarlo con el mismo amor y respeto con el que yo trataría a mi papá. Ver a cualquier mujer y en vez de decir, ay, esta vieja no sé cuántos, ver a mi hermana. Y así como yo amo a mi hermana, amar a cualquier persona porque esa persona o esa mujer es una hermana de alguien que ese alguien lo ama mucho, así como yo amo a mi hermana. Y entonces esa persona también merece ese mismo amor que yo quisiera para ella o para mi hermano o cualquier niño o cualquier niña
ver a mis sobrinos en cualquier niño y ver a mis sobrinas en cualquier niño y protegerlos y defenderlos y, y cuidarlos así como a mí me gustaría o así como yo desearía que mis sobrinos o mis sobrinas fueran cuidados y cuidadas. Y eso me va a ayudar mucho como a comprender esta cuestión del amor. No solamente de amar a los demás como yo los he amado, sino también esta cuestión de qué mérito tiene de amar a tus hijos o amar a la gente que te quiere, sino amar a tus enemigos. Que cuando ya te das cuenta, desde esta perspectiva, no existen enemigos. Pero desde esta perspectiva humana, pues sí lo vemos como enemigos, pero porque estamos separados, estamos bien perdidos, pues. Pero cuando empezamos a comprender esta esencia espiritual y esta conciencia espiritual, empezamos a comprender que no existen enemigos. Desde los ojos de la compasión podemos comprender eso. ¿Es un poquito difícil? Sí, claro, sí es un poquito difícil verlo y mantenerlo, o sea, caminar por una vida humana siendo espíritu compasivo y entonces comprendiendo todo esto, siempre es difícil, sí, claro, y más cuando agarras tu carro, sales y se te meten y híjole, X, ¿no? Entonces, uy, compasión, 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 soy espíritu, X, ¿no? Entonces, sí, claro, es muy difícil, pero bueno, ese es el trabajo y esa es como la constancia, así como esa es la intención, paciencia y amor, poco a poco, un paso a la vez, pero bueno, esos son otros puntitos um, respecto al Maestro Jesús y es posible que vaya a haber otro video o algunos porque todavía me faltan algunas varias cosas que yo considero que son importantes para aprender a comprender el cómo lo hacemos. Bueno, espero que les haya gustado, o no sé, siempre lo digo, mi intención es solamente servir y compartir lo que a mí me ha ayudado o como yo he aprendido a ver las cosas. Si a alguien le sirve, qué padre. Si no le sirve, no pasa nada. Cada quien podemos tener caminos diferentes y eso también es bueno. Que la paz y el amor esté con ustedes y muchas gracias. Que tengan bonito día.